nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por la tremenda bendición en la cual nos encontramos en esta hora. Ponemos todo este tiempo en su presencia para que sea su Espíritu Santo quien por favor llene de sabiduría, llene de inteligencia la vida de mi estimado doctor Frankie, la vida de cada uno de los que estamos conectados de diferentes partes del mundo, de diferentes países. Esta noche usted nos enseñe, esta noche usted nos pueda capacitar para poder poner eso en práctica en nuestros hogares, con nuestros hijos y poder enseñar en nuestras congregaciones también. Los hijos son herencia suya y por eso tenemos que aprender cómo tratarlos desde la óptica de la Biblia y gracias también por la ciencia de la psicología, que esta noche usted nos va a despejar muchas dudas y nos va a enseñar muchas cosas. En el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo, damos gracias por estas conferencias y bendiga a los organizadores de ellas. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Muchas gracias, Pastor William. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Es visible? Sí, señor. Sí, correcto. Bueno, perfecto. Entonces, para los hermanos que nos acompañan, que no me conocen, mi nombre es Frankie Chávez, psicólogo y teólogo en formación. Actualmente estoy llevando a cabo una maestría en psicología cristiana, diferentes diplomados como en la Universidad Teológica Shalom, y estamos, yo le comparto aquí. Estamos capacitándonos entonces en adelantando una maestría en psicología cristiana con la Universidad Teológica de Estados Unidos. Bien, amados. Entonces, el tema, ¿cómo educar a los hijos para Dios? Lleva a este niño y críame, y yo te lo pagaré, dice Éxodo 2, del 1 al 10. Bien. El objetivo principal de la psicología es estudiar la conducta humana junto con sus procesos mentales y todo lo relativo a las experiencias que tiene el individuo dentro del contexto en que se desarrolla, ya sea el social o el laboral, el educativo, el eclesiástico, y el que nos interesa el día de hoy, que es el familiar y en especial el familiar cristiano. Dentro del quehacer psicológico, lo que se busca es explorar cómo es la percepción, la motivación del individuo dentro de dicho contexto, cuál es su personalidad y cómo usa la inteligencia y cuál es la relación con las personas. Teniendo claro este concepto, lo que queremos determinar el día de hoy y que hace parte de las funciones del psicólogo es determinar cuál es la conducta anormal, normal e inadecuada de los hijos basado en la educación que han recibido a través de sus padres y maestros o tutores. Entonces, cuando el doctor Junior Cuello me contactó para dar desarrollo a esta conferencia, el tema que me dio fue, tengo un hijo rebelde, ¿qué hago? Y es por eso que quiero definir brevemente qué se entiende por un niño rebelde. Un niño rebelde es aquel que presenta conductas conflictivas o inadecuadas, conductas agresivas y en ocasiones violentas y que son perfectamente observables. Entonces, basado en este tema y como principio de las funciones del psicólogo, inmediatamente me enfoqué en que cuando hay una conducta inadecuada o anormal dentro del individuo, se debe buscar
a través de la recolección de datos o entrevista cuándo fue el inicio de este comportamiento, qué o quién pudo haberlo causado, a través de generar una hipótesis para luego determinar el plan de tratamiento y cuál es la técnica de intervención más adecuada dependiendo los resultados de la valoración, obviamente. Así las cosas, entramos entonces a intervenir esta solicitud desde el área de la psicología y la teología, buscando a través de ellas cuál es el principio bíblico que nos rige a los padres cristianos con respecto a cómo educar los hijos para Dios. Y es así como hemos determinado para ustedes el día de hoy unas herramientas que nos ayudarán a entender, minimizar y corregir los posibles factores de riesgo que se han determinado en la conducta del individuo para que pensemos o digamos, tengo un hijo rebelde, ¿qué hago? Entonces, quiero invitarlos a que estén muy atentos al desarrollo de la conferencia, tomen lápiz y papel para que apunten los aspectos importantes y las herramientas que vamos a brindarles para que ustedes analicen, aprendan y si es el caso, corrijan. Las preguntas las dejaré para el final, ya que es muy posible que su duda o pregunta se responda durante la ponencia, ya que por ser un tema determinativo, tema que es constante, de constante consulta, entonces responderé las preguntas más comunes que hacen los padres en ese momento de la consulta. Bien, entonces veamos el mejor ejemplo de cómo educar los hijos para Dios, y quiero basarlo en cómo se educó, cómo se determinó la conducta, qué tipo de educación recibió y cuáles fueron los resultados de este proceso para que nuestro personaje bíblico del día de hoy se convierta o se haya convertido en uno de los más grandes hijos de Dios y merecedor de la gracia de nuestro Creador al convertirse en el líder del pueblo de Israel. Les estoy hablando de Moisés. Entonces, quiero invitar a algunos de ustedes para que me ayuden a leer el capítulo 2 del libro del Éxodo, de los versículos de 2 al 10. ¿Quién me ayuda a leerlos? ¿Quién se anima a ayudarme a leer? Amén, hermano, amén, amén. Gracias, Milton. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ya lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, en hebreo Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Amén, gracias, estimado pastor. Lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Estas palabras fueron dichas, hermanos, por la hija del faraón a la madre de Moisés. Es muy probable que no fuera necesario informarles sobre las circunstancias que las ocasionaron. Seguramente tampoco es necesario decirle que al poco tiempo de nacer este futuro líder de Israel, sus padres se vieron obligados por la crueldad del rey egipcio Ramsés II a esconderlo en una arquilla de juncos a la orilla del río Nilo. Vemos que estando allí fue encontrado por la hija del faraón y que su llanto infantil lo movió a ¿qué? A compasión, con tanto poder que decidió no solo rescatarlo de una tumba de agua, sino educarlo como si fuera de ella. Dice que Miriam
la hermana de Moisés, quien había observado muy posiblemente todo desde la distancia, sin ser vista, se acercó ahora como alguien que desconocía las circunstancias que habían ocasionado que el niño estuviese allí. Entonces, al escuchar la decisión de la princesa, Miriam ofreció conseguir una mujer hebrea para que cuidara al niño hasta tener edad suficiente como para aparecer en la corte de su padre, ¿cierto? Este ofrecimiento fue aceptado, por lo que Miriam fue inmediatamente y llamó a su madre, a quien la princesa le recomendó el niño con las palabras de nuestro texto: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Con palabras similares, amados hermanos, se dirige Dios a los padres de familia, a todos los que les da la bendición de tener hijos, todos los padres y en especial las mamás que con orgullo argumentan que tener un hijo es una bendición de Dios y que han sido bendecidas, que han tenido el privilegio de ser madres. Lucas 1:28 dice que el ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. El versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Entonces vemos, amados, que tener un hijo es una gran bendición y un privilegio que nos otorga el Creador. Así las cosas, por cuanto todos somos hijos, se constituye bíblicamente a Jesús como nuestro Padre. Él no puede ser definido como un hermano, como un amigo, ya que al ser la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses 1:15, por quien todo fue creado desde el principio, por Él y para Él, nos convertimos en sus hijos. Que aunque en Él caben muy bien todos los conceptos, porque en Él cabe todo, hermano, amigo, rey, entre otros atributos, el que usted quiera, porque Él lo es todo, aunque en Él cabe todo, en Él todos los conceptos aplican. Podemos decir que es mi hermano, que es mi amigo, es mi rey. Todo esto él lo es, pero lo que lo define es Abba Padre, de Marcos 14. Sabemos por experiencia, hermanos, que corrige, aconseja y dirige a un hijo de manera más correcta y adecuada un padre más que un hermano. Un hermano puede ser más flexible, encubrir, permitir o sencillamente darle igual una conducta anormal, cosa que no ocurre con su padre, ya que éste, por amor a su hijo, buscará la forma de corregirlo de manera positiva, de orientarlo mejor, de sacarlo de problemas y de darle recompensas. Él dice en su palabra, por medio de la voz de su providencia: lleva a este niño y edúcalo para mí, yo te lo pagaré. Por lo tanto, usaremos este pasaje para mostrar lo que implica educar a los hijos para Dios. Vamos a ver herramientas que nos permitan entender, como les decía, minimizar y conocer la conducta inadecuada que se determina en un adolescente y los posibles motivos que lo llevan a realizarla, a través de entender que el origen de la misma y buscar cómo corregirla de manera adecuada. Bien, vamos a ver. Definamos este concepto. ¿Somos todos hijos de Dios? Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que se arrepiente de sus pecados, entrega su corazón a Jesús, se bautiza en su nombre, se aparta del pecado y busca vivir en santidad guiado por el Espíritu Santo. A la luz de la Sagrada Escritura, en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Segunda de Corintios 1:18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. La Escritura, amados, es muy clara en que Jesús es nuestro Padre, no nuestro hermano. Esa es la característica más significativa que tiene nuestro Salvador, y lo veremos a lo largo de esta ponencia, ya que si nos desviamos de ella, nos llevará a una concepción errada de sí
y a un posible factor de riesgo que genere conductas y creencias inadecuadas. Cuando tenga tiempo, los invito a que lean Primera de Juan. Ahí está claro quiénes son los hijos de Dios. Entonces vamos a ver la herramienta número 1. Bien, lo primero que implica educar a los hijos para Dios es tener una conciencia y una convicción sincera de que son propiedad de Él, hijos de Él, más que de nosotros. Esto es lo primero, la primera herramienta que quiero brindar. Dios nos encarga su cuidado por un tiempo, con el único propósito de formarlos de la misma manera como ponemos a nuestros hijos bajo el cuidado de maestros humanos, que a pesar de lo cuidadosos que sean para educar a los hijos, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que creamos profundamente que son de Él. Porque si creemos que son exclusivamente nuestros, los educaremos para nosotros mismos y no para Él. Este debe ser nuestro principio cristiano, hermano. Saber que son de Él es sentir profundamente y estar persuadidos de que Él tiene un derecho soberano de hacer con ellos lo que quiere y de quitárnoslos cuando Él disponga. Suena fuerte, lo sé, pero sé que entenderán que finalmente es así. Saber que son de Él y que posee Él este derecho es evidente según muchos pasajes de las Escrituras. La Biblia nos dice que Dios es el que formó nuestro cuerpo y es el Padre de nuestro espíritu, que todos somos sus hijos y que en consecuencia no son nuestros, sino de Él. Permítame un segundo que yo no le envié el link a la invitada especial. Se me olvidó. Ahí está. Bien, continuamos. Entonces les decía que debemos tener claro de que no son nuestros hijos, sino que son hijos de Dios, ¿cierto? También nos aseguran las Escrituras de que tal como es de Él el alma del padre y la madre, de Él es el alma de los hijos. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare esa morirá. Ahora, recordemos que Dios reprendió y amenazó varias veces a los judíos porque sacrificaban los hijos de Él en el fuego de Moloc, en Ezequiel 16. A pesar de lo claro y explícito que son estos pasajes, hoy en día son pocos los padres que entienden este concepto bíblico. Son pocos los que parecen sentir y actuar como si tuvieran conciencia de que ellos mismos y los suyos son propiedad absoluta de Dios y que ellos son únicamente padres temporales de sus hijos y que en todo lo que hacen para ellos debería estar actuando Dios. Y ese es uno de los objetivos de esta ponencia, que entendamos que nuestros hijos son de Dios y que debemos criarlos para Él. Bien, sigamos. Una segunda implicación, herramienta número 2, muy relacionada con la anterior, de educar a los hijos de Dios, para Dios, se trata de dedicarlos o entregarlos sincera y seriamente para ser de Él eternamente. Ya hemos demostrado que son propiedad de Él y no nuestra. Al decir dedicarlos a Él, queremos decir sencillamente que reconocemos explícitamente esta verdad o que reconocemos que los consideramos enteramente de Él y que los entregamos sin reservas a Él para el tiempo presente y para la eternidad. Si nos negamos a dárselos a Dios, ¿cómo podemos decir que los educamos para Él? No podríamos. Bien.
En tercer lugar, herramienta número 3, si educamos a nuestros hijos para Dios, tenemos que hacer todo lo que hacemos por ellos basados en motivaciones correctas. Casi la única motivación, hermanos, que la Escritura considera correcta es hacerlo para la gloria de Dios y tener un anhelo constante de promover que así sea, de trabajar constantemente de que así sea. Y no se considera que nada se hace realmente para Dios si no fluye de esa fuente. Sin esto, por más ejemplar que sea, no hacemos más que dar fruto para nosotros mismos. Por lo tanto, esta herramienta nos dice que tenemos que ser gobernados por esta motivación al educar a nuestros hijos. Debemos educarlos para Dios y no para nosotros mismos. En todos nuestros cuidados, labores y sufrimientos por ellos, debemos tener siempre presente que es para la gloria de Dios que los educamos, ya que si actuamos solamente basados en nuestro afecto paternal y maternal, no actuamos basados en el principio bíblico que he mencionado. Pero si el afecto paternal y las obligaciones las enfocamos para la gloria de Dios, podremos de esta manera decir que efectivamente estamos educando a nuestros hijos para Dios. Por lo tanto, el cuidado y la educación de los hijos, por más insignificante que le parezca a algunos, debe realizarse teniendo en cuenta la gloria divina. Cuando así se hace, se convierte en una parte importante de la verdadera vida en Cristo. Bien. Herramienta número 4. En cuarto lugar, si hemos de educar a nuestros hijos para Dios, tenemos que educarlos para su servicio. Los puntos anteriores que he mencionado se refieren principalmente a nosotros y a nuestra motivación, ¿cierto? Pero este punto tiene una relación más inmediata con nuestros hijos. Su objetivo está enfocado a fin de capacitarnos para instruir y preparar a nuestros hijos para el servicio de Dios. Entonces tenemos que estudiar diligentemente su palabra. ¿Para qué? Para asegurarnos de lo que Él requiere de ellos. Repito, para asegurarnos, amados, de lo que Él requiere de ellos. Tenemos que orar con frecuencia pidiendo su ayuda para ellos al igual que para nosotros. Hemos de cuidarnos mucho de decir o hacer algo que pueda, ya sea directa o indirectamente, llevarlos a considerar la vida cristiana como algo de importancia secundaria. Y por el contrario, hemos de trabajar constantemente para poner en sus mentes la convicción de que consideramos la vida cristiana como la gran ocupación de la vida, el favor de Dios como el único objeto al cual apuntamos y el disfrutar de él de aquí en adelante como la única felicidad, mientras que en comparación con todo lo demás, que eso sí sea de menor importancia. Entonces, esta es la parte más importante aquí, asegurarnos de lo que Él requiere de ellos y que lo que hagamos sea el favor de Dios, el único objetivo al cual apuntamos. En disciplina. En la disciplina, aquí les estoy mostrando CEVICAP, que es el Centro Bíblico de Capacitación Teológica de República Dominicana. En la disciplina, la amonestación del Señor, debemos formar a nuestros hijos. Si hemos de cumplir el mandato del apóstol, tenemos que hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer. Cuando llega un hijo, tenemos que decirnos, somos guardianes y custodios de esta alma. Esto es una gran responsabilidad. En el mundo de los negocios y el profesional, los seres humanos son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben tomar. Pero la pregunta es, ¿son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos?
les dedican la misma o más atención y tiempo, sienten el peso de la responsabilidad tanto como lo sienten en estas otras áreas del mundo laboral y profesional. El apóstol nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de la vida, el asunto más grande que jamás tendremos que encarar y realizar. El apóstol no se limita a crearlos, sino que dice en disciplina y amonestación del Señor. Las dos palabras que usan están llenas de significado. Veámoslas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, amados? En que la primera, o sea, la palabra disciplina, es más general que la segunda, o sea, la palabra amonestación. Disciplina es la totalidad. Disciplinar, es criar, es formar al hijo. Y esto incluye, por lo tanto, todo el concepto en general, ¿cierto? Y en esto coinciden todas las autoridades al señalar y hacer su énfasis en las acciones, en cómo actúa el individuo dentro de su contexto, ya sea el familiar o el educativo o el social o el de su iglesia. La segunda palabra, ojo con esto, la segunda palabra, amonestación, se refiere más bien a las palabras que se dicen. Entonces, disciplina es el término más general que incluye todo lo que hacemos por ellos, incluye todo el proceso en general de cultivar la mente, el espíritu, la moralidad y la conducta y toda la personalidad del niño, ¿sí? Esa es nuestra tarea, es dar atención al niño, cuidarlo y protegerlo, y para eso nos estamos capacitando, ¿sí? La palabra amonestación tiene un significado muy similar, excepto que coloca más énfasis en el habla, en cómo y cuáles son las palabras que voy a utilizar para corregirlo. Por lo tanto, esta cuestión incluye dos aspectos. Primero, que tenemos que encarar la conducta en general, que se refiere a las cosas que tenemos que hacer por medio de nuestras acciones. Luego, sumado a esto, hay ciertas amonestaciones que debieran ser dirigidas al niño. Palabras de exhortación, ¿sí? Felicitarlo, palabras de aliento, palabras de reprensión y palabras de culpa. ¿Qué hiciste? El término usado por el apóstol incluye todas estas. O sea, lo que les decimos a los niños con palabras cuando están definiendo una posición, cuando ustedes están corrigiendo algo, definiendo algo, dando una posición e indicando lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Alentándolo y exhortando. Todo esto, a todo esto se refiere el significado de la palabra amonestación. Bien. Los hijos deben ser criados en disciplina y amonestación. Y luego viene la frase más importante de todas, del Señor. Aquí es donde los padres de familia cristianos, ocupados en sus obligaciones hacia sus hijos, se encuentran en una categoría totalmente diferente de todos los demás padres. En otras palabras, hermanos, esta apelación a los padres cristianos no es simplemente para exhortarlos a criar sus hijos para que tengan una buena moralidad o buenos modales o una conducta admirable en general. Eso, por supuesto, está incluido. Todos deben hacer eso. Los padres no cristianos también deben hacerlo. Deben preocuparse porque tengan buenos modales, una buena conducta en los diferentes contextos en que se desarrolla y que eviten el mal, ¿cierto? Deben enseñar a sus hijos a ser honestos, responsables y toda esta variedad de virtudes. Eso no es más que una moralidad común. Y hasta aquí el cristiano no ha comenzado su influencia. Todo lo que está dentro de los parámetros normales de la educación. Muchos escritores, inclusive paganos, interesados en que haya orden en la sociedad, han exhortado siempre a su prójimo a enseñar buenos principios. La sociedad no puede continuar sin un modelo de disciplina. Nunca lo ha hecho, siempre ha existido. Siempre han estado las leyes, siempre ha estado el orden en todos los niveles y para todas las edades. Pero el apóstol no se está refiriendo a esto únicamente.
Dice que los hijos de los creyentes deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Es aquí donde entra en juego específicamente el pensamiento y la enseñanza cristiana. Miren. ¿En qué consiste este pensamiento y esta enseñanza cristiana? Que sus hijos tienen que ser criados con el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Esto hace parte de evangelizar a los niños, hermanos. En algunas ocasiones no se hacen en las escuelas dominicales. Esta debe ser siempre una prioridad en la mente de los padres cristianos, evangelizar a los niños. Esa es la tarea a la cual los padres cristianos son llamados. No es únicamente una tarea suprema. El mayor anhelo y ambición de los padres debe ser evangelizar a sus hijos. Su mayor anhelo y ambición debe ser que sus hijos conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se debe hacer esto? Bueno, en disciplina y amonestación del Señor. Estas son las expresiones que utiliza el apóstol, amado. Es interesante observar que en la larga historia de la iglesia cristiana, este asunto en particular siempre reaparece y recibe prominencia en cada periodo, cuando hay avivamiento y despertar espiritual. Inclusive los reformadores protestantes se preocuparon por esta cuestión y le dieron importancia a la instrucción de los niños en cuestiones morales y espirituales, y eso está bien. Se han escrito libros sobre este asunto y se han predicado muchos sermones sobre él, pero desafortunadamente, amados, tenemos que enfrentar el hecho de que por alguna razón este aspecto que tratamos el día de hoy ha sido tristemente descuidado en este siglo. Por una razón u otra, la familia no tiene el mismo peso que antes. No es el centro ni la unidad que antes era. Toda la idea de la vida familiar ha declinado. Y esto en parte ocurre también en los círculos cristianos. La importancia central de la familia que encontramos en la Biblia y en todos los grandes periodos a través de los cuales nos hemos referido parece haber desaparecido. Ya no se le da la atención que en otro tiempo recibió. Todo esto hace que sea mucho más importante que descubramos los principios que deberían gobernarnos en este sentido. Así las cosas, hermanos, entenderemos que lo más importante es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es algo que deben hacer todos los padres y hacerlo en el hogar. Este es el énfasis a lo largo de la Biblia. No es algo a ser entregado a la escuela por más buena que sea. Es la obligación de los padres. Su principal y más esencial obligación es responsabilidad de ellos, de nosotros, y no debemos de pasarle esta responsabilidad a terceros. Enfatizo esto porque todos sabemos muy bien lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Cada vez más los padres están transfiriendo sus responsabilidades y obligaciones a las escuelas, a los tíos, vecinos, a los abuelos. Yo considero que este asunto es muy importante. No hay una influencia más importante en la vida de un niño que la influencia de su hogar, de su papá, de su mamá. El hogar es la unidad fundamental de la sociedad y los niños nacen en un hogar, en una familia. Allí está el círculo, que es la influencia principal en sus vidas, no hay duda de eso. Es lo que toda la Biblia enseña. En todas las civilizaciones, hermano, las malas ideas concernientes al hogar son las que siempre comienzan a causar el deterioro de una sociedad que al final se desintegra. No tener este concepto claro hace que una familia dentro de una sociedad se desintegre. En el Antiguo Testamento es muy claro que el padre es una especie de sacerdote en su hogar y su familia, y representa a Dios, representaba a Dios. Era responsable no solo por la moralidad y el comportamiento, sino también por la instrucción de sus hijos. Se preocupaban por esta parte, por instruirlos, por enseñarles la Torá.
Toda la Biblia enfatiza que esta es la obligación y tarea principal de los padres y sigue siendo así hasta estos días. Si somos cristianos, tenemos que ser conscientes de que este gran énfasis se basa en las unidades fundamentales ordenadas por Dios: matrimonio, familia y hogar. Entonces, pregunta, ¿qué pueden hacer los padres de familia? Me preguntarán ustedes. Bueno, tienen que complementar sus enseñanzas con la enseñanza de la iglesia. Se puede recibir el sermón, pero tiene que ser aplicado, explicado, ampliado y complementado en casa. Es aquí donde los padres cumplen su parte. Tenga en cuenta que hoy en día hay una avalancha de información que reciben los niños con la tecnología, que cuanto antes nos demos cuenta de lo que ocurre con nuestros niños es mejor. No existe un pasado mejor ni un futuro peor, existe un presente y es el que tenemos, ni mejor ni peor, diferente. Antes eran las peleas de pandillas y las notas amenazantes en la mochila. Ahora las peleas son en el chat de una red social, aunque sean grupos privados. Antes se escondían las revistas para adultos bajo el colchón. Ahora observan y escuchan escenas subidas de tono los niños en los videos musicales y a veces hasta escondidas. Tenemos que encarar esa situación. Les están enseñando a los niños cosas raras en la escuela. Ahora se inventaron que hay que tenerle ropa de niño y de niña para que ellos escojan libremente su sexualidad. Esto está delicado. Oyen cosas raras en la radio, ven cosas raras en la televisión. Todo el énfasis es anti-Dios, anti-Biblia, anticristianismo verdadero. Este es el objetivo del enemigo. Hacer que usted, yo y nuestros hijos se vean mal ante los ojos del Creador. Porque cuando usted ve un hijo mal, a usted le da pesar, lo ama. Cuando usted ve un hijo comiendo cosas sucias, usted lo corrige. Cuando lo ve mal vestido o en situaciones adversas, usted siente que se está quebrantando algo en su vida. Es lo que busca el enemigo, hacer que usted y yo y nuestros hijos se vean mal ante los ojos de Dios, con piercing, con aretes, con tatuajes, mal vestidos, sexualizados. ¿Quién va a contrarrestar todas estas tendencias? Esa es precisamente la responsabilidad de los padres. La responsabilidad que Dios les ha dado y que les hablé al comienzo de la ponencia a los padres. Y que el apóstol nos dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto requiere un gran esfuerzo, yo sé, por parte de los padres, porque en la actualidad esto está muy avanzado y está muy difícil de contrarrestar, pero tenemos que orar y tenemos que trabajar en eso. Y esa ha sido una de las eh, ideas de haber hecho esta ponencia para ustedes. Bien, sigan. Los padres cristianos de la actualidad tienen esta difícil tarea de proteger a sus hijos contra las poderosas fuerzas adversas, lo que les decía, que tratan de indoctrinarlos. Así de serio están las cosas, hermanos. Entonces, me preguntarán, ¿qué es lo que no debe hacerse? ¿Qué hago? Bueno, nunca debe hacerse la corrección de un modo mecánico y abstracto, casi automático, como si fuera una especie de ejercicio militar. Nunca debemos forzar a un niño a tomar una decisión. Gracias a esto han surgido grandes problemas en las familias. Muchos padres, por ejemplo, le dicen a sus hijos, mira que fulanito que apenas es un niño ha decidido seguir a Cristo, pero no sabemos si ese niño en el servicio se le presionó. Eso nunca debe hacerse. Con este comportamiento en algunas ocasiones se vulnera la personalidad del niño, pero lo que sí puede hacer es que esté a su lado en el servicio de la iglesia como una familia unida que son,
y que a través de su ejemplo, como una persona dedicada a Cristo, el niño lo vea como un modelo a seguir. Recuerde que hay un dicho que dice que los niños son el reflejo de sus padres. Es de esta manera que sus amigos y hermanos verán a través de ellos quién es su padre. Usted puede hacer que un niño pequeño decida cualquier cosa. Usted tiene el poder y la habilidad de hacerlo, pero es un error. No lo fuerce a tomar una decisión. Entonces me dirá usted, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, el punto importante es que tenemos que dar siempre la impresión. Escuchen esto, tomen nota de esta parte. Tenemos que dar siempre la impresión de que Cristo es la cabeza o casa del hogar. ¿Cómo podemos dar esa impresión? Me preguntarán ustedes. Bueno, principalmente con nuestra conducta y ejemplo en general. Los padres deben estar viviendo de tal manera que los hijos siempre sientan que ellos mismos están bajo Cristo, que Cristo es su cabeza. Este hecho debe ser evidente en su conducta y comportamiento. Sobre todo dar un ambiente de amor. Recuerden que el fruto del Espíritu es el amor. Y si el hogar está lleno de un ambiente de amor producido por el Espíritu, la mayoría de sus problemas se resuelven, se lo aseguro. Eso es lo que da resultado, hermanos, no las presiones y los llamados directos, no, sino un ambiente de amor. Obligaciones. Veamos obligaciones de los padres. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Bien. Me imagino que la mayoría de ustedes conocen el texto recién citado, ¿cierto? Su sonido seguramente es muy familiar a sus oídos. Es probable que lo han oído, lo han leído, han hablado de él y lo han citado muchas veces, ¿cierto? Pero aún con todo eso, ¿cuán poco se tiene en cuenta la sustancia de este texto? Pareciera que mayormente se desconoce la doctrina que contiene, pareciera que muy pocas veces se pone en práctica el compromiso que nos presenta. Pero estoy seguro que todos lo han escuchado, leído y hasta estudiado. No se puede decir que el tema es nuevo. El mundo es viejo y contamos con la experiencia de casi 6.000 años para ayudarnos. Vivimos en una época en donde hay una gran dedicación a la educación en todas las áreas. Oímos que por todas partes surgen nuevas escuelas, nos cuentan de sistemas nuevos y libros nuevos, de todo tipo para niños y para jóvenes. Hay mucha novedad. Y aún con todo esto, la gran mayoría de los niños, escúchenme bien, aún con todo esto, la gran mayoría de los niños no recibe instrucción sobre el camino que debe tomar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando llegan a su madurez, no caminan con Dios. Usted puede decir que su hijo está en las mejores instrucciones, con los mejores libros, con la mejor tecnología para estudiar, pero si no camina con Dios. Ahora bien, ¿por qué están así las cosas? Me preguntarán ustedes. Bueno, la pura verdad es que el mandato del Señor en nuestro texto no es tenido en cuenta. Por lo tanto, la promesa del Señor que Él mismo contiene no se cumple. Hermano, esta situación debería generar un profundo análisis dentro de su corazón, ya que es una palabra de exhortación acerca de la educación correcta de los niños. Créame que el tema es tal que debiera conmover cada conciencia y hacer que cada uno de ustedes se pregunte con respecto a este tema. ¿Estoy haciendo todo lo que puedo? Amados, esto es un tema que concierne a casi todos. Son pocos los hogares en los cuales se aplica. No digo que todos. Dentro de este contexto están involucrados el pastor, los padres de familia, las niñeras, los maestros, los líderes,
los padrinos, las madrinas, los tíos, las tías, hermanos, hermanas, todos están involucrados. Entonces, si van a instruir correctamente a sus hijos, instrúyalos en el camino que deben andar y, ojo, no en el camino que a ellos les gustaría andar. Recuerde que los niños nacen con una predisposición a hacer lo que ellos quieren y no lo que se les pide. Ellos siempre le van a poner a usted ahí le van a decir, no, qué pereza más tarde. Por lo tanto, si usted los deja escoger por sí mismos, es seguro o hay una gran posibilidad de que escogerán mal. La madre no puede saber lo que será su hijo cuando sea adulto. Si será alto, bajo, débil o fuerte, sabio, necio. Puede uno tener o desarrollar uno de estos atributos. Todo es incierto, son suposiciones. Pero una cosa puede la madre decir con certeza: tendrá un corazón corrupto, porque es natural para nosotros hacer lo malo. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura, lo dice Salomón. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice Proverbio 22:15. No lo digo yo. Recuerden que estamos viendo el tema desde el punto de vista teológico también. El muchacho consentido avergonzará a su madre, dice Proverbio 29:15. Y un escritor decía que nuestro corazón es como la tierra en que caminamos, que si se deja su suerte, es seguro que produce maleza. Nada más engañoso que los deseos del corazón, dice la escritura. Bien, entonces, para tratar con sabiduría a su hijo, no debe dejar que se guíe según su propia voluntad. Esto le traerá como consecuencia un hijo rebelde, hermano, se lo aseguro. Si usted lo deja que se guíe según su voluntad, esto le traerá como consecuencia un hijo rebelde. Piense por él, juzgue por él, actúe por él, tal como lo haría por alguien débil o un ciego. Por favor, no lo entregue a sus propios gustos e inclinaciones erradas. No son sus gustos y deseos lo que tiene que consultar. El niño no sabe todavía lo que es bueno para su mente y su alma, del mismo modo como no sabe lo que es bueno para su cuerpo. Usted no lo deja decir en algunas ocasiones qué va a comer, sencillamente se le sirve la comida, o lo que va a tomar, o la ropa que va a vestir. En algunas ocasiones, no en todas, yo sé, porque hay niños que escogen bien su ropa y hay niños que son juiciosos para comer, pero el tema hoy es un hijo rebelde. Sea consecuente y trate su mente de la misma manera. Instrúyalo en el camino que es bíblico y bueno, no en el camino que se le ocurra. Si no decide usted, escuche esto, si no decide usted en cuanto a este primer principio de instrucción cristiana, es inútil tener éxito. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? La obstinación es lo primero que aparece en la mente del niño. Y resistirla debe ser el primer paso que usted debe. Usted debe resistir esa obstinación. Instruya a su hijo con toda su ternura, afecto y paciencia. Claro. No quiero decir que debe consentirlo de manera inadecuada, permitiendo cosas que nada tienen que ver con su desarrollo normal, ¿no? Lo que sí quiero decir es que debe hacer que vea que usted lo ama. El amor debe ser el hilo de plata que, que lo conduzca, el hilo de plata de toda la conducta, la bondad, la dulzura, mansedumbre, tolerancia, paciencia, comprensión. Yo he tenido casos donde la falta de estos conceptos en un niño han determinado unos problemas importantes en el adulto. Y después tenemos que trabajar en ellos para que desaprendan esto
y entiendan a través del subconsciente que se deben borrar todas aquellas cosas que afectan su desarrollo normal como individuo, sin importar la sociedad en la que se desarrolle, porque es algo que está ahí y hace que la conducta del individuo sea inadecuada. Usted como padre debe tener una disposición de identificarse con los problemas del niño, la disposición de participar en las alegrías infantiles. Estas, diría yo, son las cuerdas por las cuales el niño debe ser guiado. Estas son las pistas, las herramientas que usted debe seguir para encontrar su camino hacia el corazón de él. Ahora bien, la mente de los niños ha sido fundida en el mismo molde que la nuestra. Por eso la dureza y severidad de nuestro comportamiento los dejará fríos y los apartará de usted. Hay que tener cuidado con esto. Esto cierra el corazón de ellos y se cansará usted de tratar de encontrar la puerta a su corazón. Pero, ¿qué debe hacer? Hágales ver que usted siente cariño por ellos, que los ama. Ustedes no se alcanzan a imaginar la afectación tan importante en el adulto cuando a un niño, su papá y sobre todo su mamá no lo amó. Esto causa unos daños muy serios que solamente la gracia de nuestro Padre Celestial es la que sostiene a esas personas. Usted debe demostrarles que realmente quiere hacerlos felices y hacerles el bien. Que si los llega a castigar es por el propio beneficio de ellos. Y como dicen por ahí, como el pelícano, usted haría la sangre de su corazón para alimentar el alma de ellos. No recuerdo dónde fue que lo leí. Deje que vean eso. Ese es mi consejo. Y pronto serán todos suyos. Esto es lo que debe hacer si tiene un hijo rebelde. Hacer que él vea que usted lo ama, que siente cariño y que está pendiente de él. Pero tienen que ser atraídos con bondad, no a la fuerza. Así es como usted va a lograr que le presten atención. El cariño es un gran secreto de la instrucción y da éxitos. La ira y la dureza pueden dar miedo, pero les aseguro que no persuadirán al niño de que usted tiene la razón. Si nota con frecuencia, tenga en cuenta esto, si nota con frecuencia que usted pierde la paciencia, pronto dejará de respetar. Un padre que le habla a su hijo como lo hizo Saúl a Jonatán en primera de Samuel 20, creo, no puede pretender que conservará su influencia sobre la mente de ese hijo. Esfuércese mucho por conservar el cariño de su hijo. Es peligroso, amados, escuchen, es peligroso hacer que el niño le tema. Y quiero que apunten esto. Casi cualquier cosa es mejor que el silencio entre su hijo y usted. Lo voy a repetir. Casi cualquier cosa es mejor que el silencio entre su hijo y usted. El temor da fin a la posibilidad de que su hijo sienta la confianza de poder hablar con usted. ¿Por qué? Porque el temor lleva a la ocultación y al fingimiento. El temor siembra la semilla de la hipocresía y produce mucha mentira. Si su hijo es muy mentiroso, esta puede ser una. Hay mucha verdad, hermanos, en las palabras del apóstol en Colosenses. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten, dice Colosenses 3:21. No desatienda este consejo. Esta es una herramienta importante que hemos determinado para ustedes el día de hoy. Instruya a su hijo con el pensamiento constante de que su alma es lo primero que debe considerar. Este punto es importante. Este punto es el que nos los que hemos sido nuevas. Si los ama,
piense con frecuencia en el alma de ellos. No debes sentir la responsabilidad de otros intereses tanto como la de los intereses eternos de ellos. Ninguna parte de ellos debiera ser tan querida por usted como esa parte que nunca morirá. El mundo con toda su gloria pasará, dice. Los montes se derretirán, los cielos se envolverán como un rollo, el sol dejará de brillar, pero el espíritu que mora en esas pequeñas criaturas a quien usted tanto ama sobrevivirá todo eso. Y en los momentos felices, al igual que los del sufrimiento, hablando como hombre, dependerán de usted. El amor al alma es demostrarle el verdadero amor. Mimar y consentir y malcriar a su hijo como si este mundo fuera lo único que tiene y que esta vida fuera la única oportunidad de ser feliz, eso no es verdadero amor. Esto de pronto en el mundo secular. Y es tratarlo como alguien que no tiene más que un mundo que tener en cuenta y nada después de la muerte. Es esconder de él esa gran verdad que debe ser obligado a aprender desde su misma infancia. El fin, hermanos, el fin principal de su vida es la salvación de su alma. Debe ser la salvación de su alma. Y esto también tiene que ver con evangelizar a los niños. Hay muchos niños que llegan a su casa después de la escuela dominical felices porque se divirtieron, pero no van cambiando. Cristiano verdadero no debe ser esclavo de las costumbres del mundo, hermano. Si quiere instruir a sus hijos para el cielo, ¿no? Usted no debe contenerse con hacer las cosas solo porque son la costumbre del mundo o porque son la tradición o la cultura del pueblo o la ciudad donde se desarrolla. El cristiano verdadero sabe aceptar a Cristo y bautizarse en su nombre como nueva criatura que es, y todas las cosas viejas deben haber pasado y son hechas nuevas. Y esto incluye apartarse de manera total de las tradiciones y cultura del mundo que está dejando. Sabemos que vivimos en este mundo, amados, pero también sabemos que ya con Cristo no somos parte de él. Entonces no debemos enseñarle a los niños e instruirlos en cosas inadecuadas solo porque es la moda del momento o porque sus amigos o compañeros de clase lo hacen, ni dejarle leer libros de contenido cuestionable o estar en redes sociales alimentándose del mundo, ni dejarles formar hábitos con tendencias dudosas, solo porque son los hábitos de la época. Vemos que ahorita está de moda esto o aquello. Usted debe instruir a sus hijos con su vista puesta en el alma de ellos. No debe avergonzarse, hermano, de saber que su instrucción es llamada extraña o que está pasada de moda o que usted es un anticuado. No, eso no importa. El tiempo en este mundo es breve, las costumbres de este mundo pasarán. El padre que ha instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra y para Dios en lugar del hombre es el que al final será llamado sabio. Entonces usted me preguntará, bueno, hermano, ¿y cómo logramos esto? Entonces vamos a ver algunas herramientas para poder lograr. Instruya a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Bueno, yo aquí lo admito. Usted no puede obligar a su hijo a amar la Biblia. Ninguno fuera del Espíritu Santo nos puede dar un corazón que disfrute de leer y estudiar su palabra. Pero puede usted familiarizar a sus hijos con la Biblia. Tenga por seguro que enseñarles la palabra de Dios les permitirá salir de momentos difíciles de la manera más adecuada y tomar buenas decisiones. Un conocimiento profundo de la Biblia es el fundamento de toda opinión clara acerca de la vida cristiana. El que está bien fundamentado en las Escrituras, por lo general no será indeciso ni será llevado de aquí para allá por cualquier doctrina nueva o creencias inadecuadas de la sociedad o malos consejos de los amigos. Tome nota de esto, hermano. Cualquier sistema de instrucción
que no dé prioridad a las escrituras es inseguro y precario. Repito, cualquier sistema de instrucción que no dé prioridad a las escrituras es inseguro y precario. Pero si usted ama a sus hijos, permita que la Biblia sencillamente sea toda la instrucción de sus almas y haga que todos los demás libros sean secundarios. Ocúpese de que sus hijos lean la Biblia con reverencia. Instrúyales a considerarla no como la palabra de los hombres, sino como la verdadera palabra de Dios, inspirada por el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Toda verdad, toda beneficiosa y capaz de hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ocúpese de que la lean regularmente, instrúyales de modo que la consideren como el alimento diario del alma, como algo esencial para la salud cotidiana del alma. Le garantizo que hacer de la escritura bíblica una práctica de lectura en sus hijos hará que se frenen muchos comportamientos y actitudes inadecuadas, que es el objetivo de esta ponencia, de cómo llega un hijo a ser rebelde. Ocúpese de que la lean. No deje de hacerles conocer toda la doctrina. No suponga que las doctrinas principales del cristianismo son cosas que los niños no pueden comprender. Hermanos, los niños comprenden mucho más acerca de la Biblia de lo que por general suponemos. Hábleles del pecado, de su culpa, de sus consecuencias, de su poder, de su vileza. Descubrirá que pueden comprender algo de esto. Hábleles del Señor Jesucristo y de su obra a favor de nuestra salvación, de la expiación, de la cruz, de la sangre, del sacrificio, la intersección. Y usted descubrirá que hay algo en todo que no se puede escapar a este entendimiento. Es importante, hermanos, hablarles de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, cómo lo cambia, lo renueva, lo santifica, lo purifica. Y pronto comprobará que pueden, en cierta medida, seguir lo que usted le va enseñando. En realidad no tenemos idea cuánto puede un niño entender acerca del alcance y la amplitud del glorioso evangelio, pero le garantizo que capta mucho más de lo que usted supone. Llene su mente de la escritura. Permítale que la palabra more ricamente en ellos. Déles una Biblia. No importa que sean chicos. Entrénelos en el hábito de orar. Esto sí es algo que todos sabemos. La oración es el aliento mismo de la vida cristiana, amados. Todos lo sabemos. Nada hacemos sin orar. Es una de las primeras evidencias de que el hombre ha nacido de nuevo. Dijo el Señor acerca de Saulo el día que le envió a Ananías. Aquí él ora. En Hechos 9:11. Saulo había empezado a orar. Y eso era prueba suficiente. La oración es la marca que distingue al pueblo del Señor el día que comenzó una separación entre ellos y él. Dice la escritura, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová en Génesis 4. La oración, hermanos, es la característica de todos los verdaderos cristianos. Nos distinguimos de los demás porque oramos, porque le contamos a Dios nuestras necesidades, porque les ponemos nuestros sentimientos, nuestros anhelos, los temores. Y lo que le decimos a Él a través de la oración es sincero. La oración es el momento decisivo en el alma del hombre, en nuestro ministerio. El ministerio que usted tenga es estéril y nuestra labor es vana mientras no caigamos de rodillas. Entonces no tenemos esperanza. La oración es el gran secreto de la prosperidad espiritual. Claro, cuando hay mucha comunión privada con Dios, el alma crece como el pasto después de la lluvia, dice un poeta. Cuando hay poco, estará detenida. Apenas podrá mantener su alma con vida. Mi pastor dice, mucha oración, mucho power. Poca oración, poco power. Muéstreme un cristiano que crece, un cristiano que marcha adelante, un cristiano fuerte, un cristiano triunfante. Estoy seguro
de que es alguien que habla frecuentemente con su Señor a través de la oración. Le pide mucho y tiene mucho. Le cuenta todo a Jesús, por lo que siempre sabe cómo actuar. La oración es el motor más poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos. Es la mejor arma para usar en cualquier dificultad y el remedio más seguro para todo problema. Es la llave que abre el tesoro de promesas y la mano que genera gracia y ayuda en el tiempo de la adversidad. Es la trompeta de plata que Dios nos ordena en todos nuestros momentos de necesidad. Y es el clamor que ha prometido siempre, tal como una madre cariñosa responde a la voz de su hijo. La oración es el modo más sencillo que el hombre puede usar para pedir a Dios. Está la de todos y en especial de los papás y las mamás. Todos pueden orar. De nada les sirve a usted, padre, excusarse porque no tiene memoria, porque no sabe orar, porque no tiene educación, porque no tiene libros o porque no tiene conocimientos en esto o aquello. Mientras tenga usted una lengua para explicar el estado de su alma, puede y debe orar. Esas palabras, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, en Santiago 4. Hermanos, si ama a sus hijos, tome nota. Hagan todo lo que está en su poder para instruirlos de modo que hagan de la oración un hábito. Muéstreles cómo comenzar, indíqueles qué decir, anímelos a perseverar, recuérdeles que lo hagan sin, recuérdeles lo importante que es, al menos que no sea culpa suya el que nunca oren al Señor. Porque sin duda alguna, si existe un hábito que su propia mano y sus ojos deben ayudar a formar, es el hábito de la oración. Créame, si nunca escucha orar a sus hijos, usted es quien tiene la culpa. Hermano, si usted ama a sus hijos, le invito a que no deje pasar el tiempo de siembra sin mejorar el hábito de orar. Instrúyalo en el hábito de orar. Bien. Hasta aquí mi presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para estar con ustedes aquí. Agradeciéndoles haber estado pendientes. ¿Qué les ha parecido? Si tienen dudas, preguntas. Tenemos Mi hermano, 30 minutos. yo tengo una duda. La escucho, hermana Liz. Mi hermano, y por ejemplo, los niños que son adoptados, que están en casas a hogar, que siempre se les mira con mucha ira dentro de ellos, ¿cómo manejar a los niños, llevándoles, por supuesto, el amor de Dios a sus corazones y a sus vidas? Pero ¿cómo restaurar un corazoncito que ha sido tan herido y que se siente rechazado por toda la sociedad? Usted misma lo ha dicho. Fíjese que en la ponencia esa pregunta quedó resuelta. Porque ¿qué le falta a ese niño? Amor, comprensión, un hogar. Por eso los institutos de bienestar familiar en Colombia, no sé, en República Dominicana o en México o El Salvador o en Estados Unidos, que veo que tengo presente personas de Estados Unidos, no sé cómo se llame allá, pero hay instituciones encargadas de restaurar estos valores fundamentales para los niños. Inclusive hoy en día hay padres sustitutos, hogares sustitutos. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Garantizarle al niño esa parte que les hace falta de amor, porque cuando esa parte se complementa, el niño va a tener menos problemas en el futuro. Es la búsqueda constante de restaurarle todo eso que se ha perdido en ellos y que es tan importante, que es el amor de los padres. Como les decía, el amor de los padres no lo reemplaza nadie, pero se está trabajando en eso. Entonces, en base a su pregunta,
¿Cuál es la mejor forma de restaurarlo? Bueno, a través del amor, de la comprensión, de que sientan ese calor de hogar, de que haya un modelo de padre y madre a seguir, que es muy importante, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Por eso en Colombia y en muchos países, independiente de lo que sea el niño, se deja en la primera infancia con la mamá, en lo posible. Y cuando, por ejemplo, ya son jovencitos de 12 años que han vivido toda su vida en instituciones públicas, ¿cómo sería Bien, allí, More? bien. Cuando son grandecitos, ¿cómo sería que la restitución? ¿Cómo sería que, hermana Liz? Si la restitución, por ejemplo, de ese amor que ¿Cómo ellos sería necesitan, restaurarlos? ajá, sí, porque, por ¿Cómo ejemplo, sería restaurar? ya ¿Sí? cuando tienen, ya es cuando son jovencitos, ya no se adoptan, ya se quedan en esa institución. Entonces, Sí, ¿cómo restaurarlos a esa edad ya? bien. Yo voy a mirar un segundito aquí el chat, permítame. Que no me han hecho una pregunta muy importante. Bien. Eh, Hay que intervenir al muchacho. Cuando digo intervenir me refiero a la parte psicológica. Gracias a que somos cristianos tenemos muchas ventajas de que Cristo ya está en nuestros corazones trabajando. Pero hay que hacer una intervención para mirar cuál es la percepción, qué fue lo que se afectó en esta persona a través de una entrevista. Luego creamos una hipótesis, miramos cuál es su motivación y evaluamos cómo usa la inteligencia para poder determinarle una técnica, para poder determinar una buena eh, recuperación. Pero todo esto está basado en lo siguiente. Resulta de que, ¿cómo llega un niño a ser rebelde? Le voy a responder esa pregunta a mi hermana y a todos. ¿Cómo y en dónde se centra la afectación que ha tenido una persona en la primera infancia o en la adolescencia o en la preadolescencia, inclusive en el adulto? Pero para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta el principio fundamental. O sea, esa pregunta suya me lleva a responderla más desde la parte psicológica, pero apuntada en la teológica también. Pero voy a enfocársela en la parte psicológica. Présteme atención. Hay que tener en cuenta el principio fundamental del psicólogo, el cual es, como ya les dije, buscar dónde nace la conducta anormal o inadecuada, ¿cierto? Para esto tenemos que tener muy en cuenta qué es el consciente y el subconsciente del individuo. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es aquello que le da continuidad a nuestra vida y la integra para determinarla como algo comprensible. Consciente es quien siente, quien piensa y actúa de manera adecuada. Por ejemplo, soy consciente de que me espera un duro desafío, pero confío en mi capacidad para lograrlo. Lo consciente es el acto psíquico a través del cual un sujeto se percibe más bien a sí mismo en el mundo. Esto quiere decir que lo consciente es inaccesible desde el exterior, desde la persona. El psicólogo no puede acceder a la conciencia del paciente, pero sí puede interpretarla a partir de lo que el paciente relata o evidencia. Una persona consciente, Liz, es entonces aquella que es responsable y que trata de minimizar las consecuencias negativas de sus actos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el subconsciente? El subconsciente se encarga de llevar a cabo las órdenes que necesitan ser cumplidas, como por ejemplo los objetivos que nos hemos trazado. Es como una grabadora automática que
inscribe en la memoria todo lo referente a nuestro mundo cotidiano. Entonces, ¿qué es lo importante o determinante aquí? Que durante los primeros 5 años de vida, el subconsciente está muy abierto, grabando los mandatos de nuestros padres o cuidadores. Y si estos son negativos, pasarán a constituir unas verdades estáticas en nuestra mente y nos empujan a vivir una vida ajena. Con una vida ajena me refiero a lo que no deseo vivir o sentir dentro de lo que llamamos una vida normal, obviamente desde el punto de vista psicológico. Este es el problema más común, amados, con relación al subconsciente. Por lo tanto, ¿cómo supera usted una situación que la esté afectando? Borrando los mandatos negativos, si quiero mejorar esa conducta o dejar de sentir cosas que no me hacen bien. Entonces, este preadolescente o adolescente que está en esa institución va a ser tratado a través del psicólogo, del psicopedagogo o el profesional de la salud mental que tenga, a través de enfocar en borrar todos los mandatos negativos que tiene su conducta para que él deje de sentirse mal, deje de sentir que no fue suficiente, como dicen a veces, deje de sentir que fue abandonado. El tema de sentirse abandonado es muy importante porque nos pueden abandonar los hermanos, nos pueden abandonar los tíos, pero el abandono de una madre es muy determinante en la conducta del individuo en la etapa de adultez. Entonces es aquí donde se encuentran la mayoría de los problemas que reflejan esas etapas futuras. Y el trabajo del psicólogo, el psicopedagogo en los colegios y el psicólogo es buscar la forma de que se borren esos mandatos negativos que adquirió ese individuo en las diferentes etapas de su vida, bien sea la que usted me menciona de la adolescencia o desde antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los mandatos negativos? Los mandatos son estímulos, los mandatos negativos son estímulos que quedan grabados en nosotros como creencias que nos limitan. Y estos mandatos que los adultos transmiten están enfocados más en la parte emocional que en la parte verbal. Es cómo me comporto más que en las palabras que uso al momento de corregir. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque es importante lo que se dice, lo que causa más daño es cómo se dice. O sea, el comportamiento y las emociones mías al momento de corregir, porque tienen un efecto muy negativo, ya que son transmitidos en momentos de rabia o estrés, y esto incide directamente en la identidad y el comportamiento natural de la persona, y en especial en los niños. Entonces son muchos los mandatos negativos que se transmiten, pero algunos de los más importantes pueden ser, por ejemplo, no seas un niño, le estamos diciendo crezca rápido. A veces escuchamos de, oiga ya, papi, madure. Este es un mandato en el que no se permite que un niño desarrolle su infancia de manera adecuada, donde el adulto necesita que el niño se comporte como adulto, que deje de molestar, que deje de hacer muchas actividades que son propias de la etapa en la cual está. Amados, los niños no son adultos en miniatura. Ellos son proyectos de adultos que necesitan desarrollarse y madurar con tiempo. Otro mandato negativo, no lo hagas. Cuando usted le dice no lo hagas, obviamente una conducta correcta le está diciendo que no va a tener éxito. Entonces, con esas palabras los adultos muestran tan solo los errores y los fallos que tiene el niño, olvidándose muchas veces de que están aprendiendo y alejándolos del descubrimiento de sus fortalezas. No sientas, ese es otro mandato negativo. No muestres tus sentimientos porque te verán débil y te atacarán. Sé perfecto, no falles. Estamos diciendo que no tenga imperfecciones, que sea un ejemplo siempre, y esto es un error. La buena noticia, amados, es que estos mandatos, al igual que se escriben en un momento determinado de la infancia o de la adolescencia, inclusive en la adultez, se pueden reescribir. ¿Cómo? Por eso les explicaba. Cuando tomamos conciencia de ellos y deseamos que sean de otra manera. En el momento en que usted decide que tal situación no quiere que le afecte más en su vida, usted está diciéndole a su subconsciente, no quiero más este mandato negativo. Entonces, cuando una persona quiere sanar,
Cuando una persona la tenemos en terapia, lo que buscamos es de que ella corrija esos mandatos negativos y los cambie por unos positivos para que no lo afecten más. Porque no es mostrarle, hacerle ver de que no es necesario para su vida. Que si es cierto que ocurrió, que si es cierto que lo vivió, ahora necesitamos de que lo desaprenda y cambie ese mandato negativo por uno positivo para que su vida y su salud mental sea mejor. Es por esto que debemos explicarlo desde la parte consciente, para que se corrijan en donde, en el subconsciente, y no afecten más el comportamiento adecuado que debe tener el individuo. Ahora, me preguntará usted, ¿cómo se corrigen? Entonces la forma de hacerlo es muy sencilla. ¿Quiere usted corregir un problema que tiene hoy en día, una afectación, un sentimiento, una pérdida, bueno, no sé, ¿quiere saber cómo corregirlo? Bueno, la forma de hacerlo es muy sencilla. El subconsciente se activa cuando utilizamos un tono de voz más alto de lo normal o cuando le decimos no. Recuerda que ya no soy así. Por ejemplo, una persona que era alcohólica y entregó su vida a Cristo, y esta persona siente el deseo de tomar en algún momento, pero él ya quiere corregir esto y no quiere que lo afecte más. Entonces lo que debe hacer es en ese momento decirle no. Recuerda que ya no soy así. O recuerda que esto no lo necesito en mi vida. Si es un sentimiento de apego o de frustración de algo o de una pérdida. Entonces, usted le dice a través del consciente, o sea, usted siendo consciente de que esto lo afecta, debe decirle a su consciente, no, no lo necesito más en mi vida, yo ya no soy así, ahora soy una nueva persona en Cristo, yo ya no necesito fumar, yo no necesito tomar, yo ya no necesito sentir que mi mamá me dejó, yo ya no necesito sentir que mi esposo me abandonó porque ahora estoy en el evangelio, o yo ya no necesito sentir esto o aquello. No lo necesito. Cada vez que tenga ese deseo de corregir, entonces hay que decirle, no, yo ya no soy así. Con ese tono le damos órdenes a nuestra mente para que borre esos mandatos negativos y en su lugar ponga otros positivos. Esto se emplea para borrar el efecto de lo negativo que se escucha en la calle o en el noticiero. Por eso usted nunca debe hablar mal de usted mismo, porque esto va quedando registrado en el subconsciente. Y él lo hace efectivo porque lo vuelve realidad. Nuestra mente no capta si usted le está diciendo mentiras o no. Si usted le repite una mentira, para él es una verdad. Entonces, ni siquiera en broma debemos dirigirnos con palabras negativas porque el subconsciente no tiene humor y graba todo lo que le llega. Cuando otra persona expresa una idea negativa, usted debe decirse a sí mismo, esto no lo quiero para mi vida porque yo no soy así, o sencillamente usted completa la frase con el concepto contrario a lo escuchado, con un concepto positivo. Es importante limpiar todo el subconsciente. Cuando trabajamos con un paciente, en cualquiera de los casos que sea, siempre el objetivo del psicólogo es buscar limpiar el subconsciente, porque en él se encuentran grabadas las tendencias erróneas de las emociones que son activadas inclusive en el futuro. Entonces, estos niños que están en esa institución van a ser tratados según su percepción, porque todos pueden estar en la misma institución, pero no todos tienen el mismo problema ni tienen la misma percepción de lo que les está pasando. Algunos salen con más rapidez de un problema que otros. Entonces dependemos mucho de la percepción, dependemos mucho de enseñarles a manejar la parte consciente para borrar del subconsciente lo que les afecta y restaurarlos como personas sanas para la sociedad y para el contexto donde se desarrollen, el que sea. Muchas gracias, maestro. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que, fíjese, qué precioso es saber cómo en el ámbito espiritual, cuando nosotros hacemos una oración de liberación y nos desligamos de toda cadena y lo pronunciamos con nuestra boca, nosotros somos libres. Y igualmente aquí en el campo de la psicología, que no tengo mucho conocimiento, pero me acaba de decir que se hacen exactamente lo mismo, que su boca, como nuestra boca tiene poder, como la palabra de Dios nos dice, en el momento en que nosotros rechazamos esa palabra, pero ahora en el nombre de Jesús,
que es el nombre por sobre todas las cosas, se establecen esas buenas palabras de vida a nosotros. Gracias, maestro. Así es, así es. Hola Franklin, ¿cómo está? Ingrid, qué gusto. Gran amiga de la familia. ¿Cómo está, Ingrid? Bien, Franklin, una pregunta. Es que por lo menos a mí la profesora de Samuel me dijo, pues, que el niño no le prestaba mucha atención, sí, que mantiene muy distraído, o sea, tiene como un déficit de atención y a su vez mantiene muy disperso, o sea, como si estuviera por allá en las nubes, en la luna y siempre está desconcentrado. Eso, pues, según los médicos, bueno, lo va a ver el neurólogo y le enviaron exámenes y cosas así. Y le enviaron con psicólogo, ¿sí? Pero pues para descartar una supuesta sospecha de autismo o a ver qué es lo que pasa, ¿sí? No han determinado, pero hasta ahora se hace el seguimiento a Samuel. Sí. Pero yo lo veo más como por ese lado, ¿sí? Como si fuera más de psicólogo. Ahí usted, ¿qué opina? O sea, estoy muy confundida con respecto a lo de Samuel. Bueno, Ingrid, nada, fíjese que el proceso se está determinando de manera adecuada. Me explico. El profesor no puede determinar que el niño tenga un déficit de atención. Por lo tanto, el primer movimiento que debemos hacer es ese. Si el niño está distraído en su salón, lo primero que debemos descartar es la parte física. Que el niño esté escuchando bien, que el niño esté viendo bien, ¿cierto? Para esto lo van a llevar al médico. Y apoyado con el psicólogo para mirar si la conducta de desatención tiene que ver con alguna afectación del niño con respecto al contexto donde él se está desarrollando, bien sea el familiar o el educativo. Y entramos siempre a hablar con los papás, porque muy posiblemente estén haciendo de allí una falta de atención. Por eso les explicaba que, fíjese que cuando ocurre algo con un niño en el colegio, ¿a quién llaman? A los papás. Y si es el psicopedagogo o el psicólogo del colegio, él lo que va a querer mirar es, voy a mirar si el déficit de atención está en los papás. Porque si el niño la busca a usted, mami, tal cosa, ahorita, papá. Mami, espere, ahorita que estoy ocupada. Usted lo está desatendiendo. Después de que esta conducta no ocurre en casa, después de que los médicos nos digan que está bien de sus ojos y de sus oídos, ¿sí? Entonces empieza a trabajar el psicólogo para determinar por qué el niño no está prestando atención y es importante que no haya un daño neurológico, ¿sí? Es importante que no haya un daño neurológico. Descartando la parte médica, empieza el psicólogo a trabajar en la otra área. Ah, listo, Franklin, listo. Es que me causó, pues preciso, me cayó como anillo al dedo esta charla, porque hoy pues tuve como una conversación así con la profesora y pues siempre he sentido que a Samuelito algo le sucede en su comportamiento, pero fuera de casa, ¿sí? Porque él aquí en la casa es bien, pero es como cuando ya sale del entorno de nosotros a enfrentarse como a niños, a otro entorno, se siente como aislado, como solo, como temeroso, o como, no sé si es miedo o que le hacemos tanta falta y lo teníamos tan consentido que al enfrentarse a otras cosas, él le da temores de pronto de los niños que no le presten las cosas o que le peguen, porque como en la guardería había un niño que le pegaba mucho, y él es de esos que le pegan, es parecido como a mí, que se queda callado, ¿sí? Entonces, le dieron muchos temores y a su vez se está desarrollando de esa forma, como con un déficit como de atención, como muy disperso. Y eso pues a largo plazo le va a generar que no esté como, sí, como le va a generar como problemas en el estudio, en la educación. Bien, Digámoslo pero así. entonces esa parte la va a trabajar el psicólogo.
¿sí? Ujú. Tenga en cuenta de que el niño se está enfrentando a un nuevo contexto, se va a desarrollar dentro de un nuevo ámbito y es natural que sienta temor si está muy protegido en casa. Él va a sentir y va a necesitar lo que hablábamos en la ponencia, en esta charla, de que hayan palabras de aliento, de exhortación, de motivación, para que él se sienta tranquilo. Si él ve seguridad en ustedes, va a tomar seguridad para desarrollarse en cualquier área donde esté, pero es muy natural de que él sienta temor. ¿Sí? Es Sí. natural. Entonces, está bien el ejercicio. Primero descarten la parte médica y luego trátelo con el psicólogo. Ojalá tengan una terapia familiar para que evalúen algunos aspectos importantes ahí. Ah, bueno, Como, Franklin, muchas como gracias. es que se puede determinar una ansiedad por separación, ¿cierto? Entonces, el proceso está bien, lo está llevando bien, la felicito, está tomando una buena decisión, porque una persona que quiere cambiar, que quiere ver a los suyos bien, al psicólogo, porque el concepto del psicólogo está muy mal entendido. No nos gusta ir Sí. al psicólogo porque vamos a pensar, o nuestros amigos van a pensar que estamos locos. No, eso lo trabaja el psiquiatra. Es falta de conocimiento, como dice Oseas. Sí. No, el psicólogo nos orienta y el psiquiatra nos medica. Pero no vamos al psicólogo porque estamos locos. Si usted quiere ir si a usted le dicen que está loco, lo dice es un psiquiatra, no un psicólogo. Entonces es un concepto mal manejado que debemos corregir dentro de la sociedad, debemos cambiarlo. Yo la felicito porque está haciendo el proceso adecuado con el niño. Adelante, Josué. Franklin. Que Dios los bendiga. Muchas Gracias, gracias. Ingrid. Amén. Josué, cuéntemelo Gracias, todo. gracias, mi estimado doctor Frankie. Yo tengo una consulta. Tengo una niña en casa que tiene 9 años. Ella es totalmente lo contrario a lo que, digamos, fue como el carácter, ¿verdad? Ella es tranquila, calmadita, hasta su tono de voz bien suavecito. El detalle es que, como ya está grande, de la mami ya le delega responsabilidades como que ayúdeme a lavar los trastes, como que bárrame el patio, ¿verdad? Que póngale agua a la perra, ¿verdad? Cosas así. Ella Ella tiene un día, por ejemplo, que ella hace la limpieza, ella limpia, ella arregla las camas, ella arregla el comedor, ella le da vuelta a su cuarto, ordena, pero otro día usted no la mueve. Esa niña no se levanta, no se despega de la tablet. Y le digo, ¿y qué pasó? Y ella me dice, es que yo funciono un día sí y uno no, porque este día que no hago nada recargo energía. Entonces yo quisiera saber cómo tratar eso, ¿verdad? Porque tampoco es como que yo, pues, ¿verdad? Quisiera, digamos, actuar desde, como dijo usted, hay que tener mucho cuidado para hablar en cuanto a la amonestación, ¿verdad? Por Sí, lo que acaba de decir ahorita hace un momento, no es lo que dice, sino cómo se dice, así ¿verdad? es. Entonces, yo me río con ella o nada más, pero mi esposa me dice, mira, me preocupa eso, que ella un día bien activo, y otro día ni se quiere peinar, hay que mandarla a que se bañe casi molesta, ¿verdad? Y yo le digo, mira, peinate, y jalo una media y ya estuvo. Entonces, quisiera saber qué puedo hacer para, para tratar eso, o no sé si es normal por la edad, oriente. Bueno, Josué, mire, lo primero que debemos entender es que todos necesitamos espacio. Posiblemente ella se esté tomando su espacio, pero hay que mirar si lo que usted debe tener en cuenta y estar pendiente es si cuando ella se queda en su cuarto está deprimida. Si la motivación bajó y de manera inteligente, como les enseñaba hoy, sacarla de ahí, inventarse una salida, un helado, hacerle cambiar de ambiente, porque ella necesita también su espacio. A veces queremos estar solos, a veces queremos sencillamente pensar,
descansar, de pronto como usted argumenta. Lo importante es si cuando la persona se aísla, lo está haciendo porque algo la está deprimiendo. Cuando hablo de deprimirse es coger una situación y esconderla porque no sé cómo manejarla. Eso es deprimir. Eso es deprimir. Si la conducta no es de depresión, entonces de pronto hacen falta más motivación, ¿sí? A hacer más roles con la familia, salir a un lado, a un parque, ¿sí? Esa es la parte que se debe tener en cuenta, que esa conducta de aislarme no sea de algo que esté causándolo, que sea afectativo. Ella no se, ahí, digamos, ella no se va al cuarto, por así decirse, ¿no? Sino que, digamos, ella hay una silla aquí que, bueno, se llama cero gravedad, que usted se recuesta y queda con los pies en el aire. Y ella es feliz en esa silla viendo su tablet, se aburrió de ver la tablet, agarra la tele. Allá le dije, ella anda a bañarte, ya son las 12. Ay, otra vez a bañarme. Y no me puedo Sería, quedar sin bañarme. sería bueno incluir dentro de ese itinerario, dejándole su espacio también, incluir la parte cristiana, que haya un rato para la lectura de la Biblia, también como les enseñaba hoy, porque un niño que lee la escritura va a salir de todos estos problemas y vamos a evitar un hijo rebelde a través de conocer la escritura. Sería un buen punto de que dentro de su itinerario, dentro de su rato para descansar, su rato para ver el celular, su rato para leer, su rato para estudiar, haya también un rato para leer la escritura, para orar en familia, para tener un altar familiar, un rato integrado en la familia, pero con respecto a la parte cristiana. Esto va a sacar muchas dudas y problemas que tenga en su cabeza que de pronto esté recibiendo de esa pantalla. Eso va a tener Ella en la, ella en la noche tiene su lectura bíblica, ¿verdad? El proverbio, un salmo, ¿verdad? Tiene su oración, ¿verdad? Pero sí, le soy honesto, eso solo es en la noche. Durante el día eso no sucede, ¿verdad? Ella está enfocada en ese rollo, ¿verdad? Es que Entonces, hoy en día, como les decía mi estimado pastor, estamos recibiendo a través de las redes sociales y a través de esas pantallas del celular, estamos recibiendo mucha información antibíblica, anticristiana, y cosas ahí que inclusive se manejan temas de mensajes subliminales que hacen que los niños sin saberlo estén teniendo conductas inadecuadas, como de aislarse, por ejemplo. Pero entonces es cuestión de evaluarlo, es cuestión de que si usted ve que es muy serio, que cuando se aísla se siente triste o llora o está deprimida, se puede pensar de lo contrario, está tomando su espacio y yo pensaría que lo que falta es mejorar el itinerario. ok, excelente. Ya Gracias, para el doctor. otro mes ya van a empezar, digamos, clases de natación, ¿verdad? Entonces ya le dije Eso, que la voy a inscribir. el deporte es muy importante, el deporte aísla una cantidad de problemas y crea muchas fortalezas. Eso es importante, Ella me hacer un dice, deporte. llévame al gimnasio a levantar pesas. Y yo digo, está muy chiquita. Espérate como tengas 18 años. Ah, ya vas a estar viejito y no te vas a poder levantar. Me dice, no, me tranquila, voy a estar joven todavía, pero sí, le gustó la idea de ir a clases de natación. Van a ser 3 veces por semana, ¿verdad? Así que estamos esperando febrero, ¿verdad? Como para que rompa ella esa rutina, ¿va? De un día sí, con fuerza, y otro día, no hago nada, tranquilo, ¿va? Gracias, mi Yo estimado oré doctor. mucho por ella, con mucho gusto. No sé si hay Amén. otra pregunta. Veo que ya ingresó nuestro amado Pastor Junior Cuello. Permítame saludarlo, presentarle el auditorio. Qué gusto verlo. Mi hermana Marta, qué gusto tener a mi hermana Marta Chávez, mi hermano Luis, mi hermana Idis. Le pido que me excuse, no le envié el link a tiempo, pero la ponencia está siendo grabada y cuando Eso era muy abrono. Eso era. mi hermana Idis, mi hermana Linei, la familia García, muchas gracias
por haber estado acompañándonos el día de hoy. Son líderes importantes de mi congregación y me nació invitar a mi hermano Luis y su esposa, que es psicóloga también, y a la familia, a mi hermano Gilson y a la hermana Cristina también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si... Frankie, bendiciones. Disculpen que no pude estar en la conferencia. Tenía un compromiso ministerial. Yo sé que esto estuvo buenísimo por las preguntas que veo que se están haciendo. Y gracias por sacar el tiempo. Yo sé que usted hoy está en maestría y sacrificó ese tiempo para bendecirnos con este tema tan importante. Y qué bueno es que podemos consumir este tipo de información desde un aspecto bíblico, porque muchas veces se le habla a los padres en charla de la escuela y así, pero no toman en cuenta la palabra de Dios para las enseñanzas y la psicología. No se le escucha, mi doctor Junior. Perdimos su audio. Creo que está cerrado el micrófono. Se me hace que el internet le falló. El internet me jugó chueco, como decimos en mi país. Pero aquí está, me decía que le agradecía por sacar este tiempo y sacrificar un día de clases en la maestría para bendecirnos. Y que el Eterno les recompense en grande este tiempo. Así es que muchas gracias por todo. Con gusto. Espero que haya sido de gran bendición para todos. Se trató de abarcar los temas más importantes, al menos un ápice de los pasos, de lo que debemos tener en cuenta para criar a nuestros hijos para Dios. Entonces, espero que haya sido de gran bendición para todos. Y si no hay más preguntas, entonces no sé si usted, amado Pastor Junior, nos despide en oración, agradeciéndole mucho a todos por su participación, por habernos estado acompañando el día de hoy. Sí, claro que sí. Recordarles a los presentes que esta clase grabada se va a subir al canal YouTube de Cevicar. Pueden compartirla sin problema, repetirla, volverla a ver y aprovechen para suscribirse en el canal. Su suscripción nos ayuda a llegar a más personas, a que sea más visible este tipo de charla, conferencia. Y aprovecho ahora para invitarles. El próximo viernes tendremos una conferencia muy importante que habla acerca de cómo ayudar a personas que están pasando por problemas de depresión. El tema es Te quiero vivo y vamos a estar compartiendo el tema acerca de por qué los jóvenes están siendo atacados por el suicidio, cómo darnos cuenta si alguien está pasando por problemas como ese y brindarle una ayuda, porque el plan es a través de este ministerio poder ser un enlace para esos jóvenes que necesitan ayuda, mentoría, que están pasando problemas de depresión, poder ayudarles, colaborarles de manera gratuita. Si es que les pedimos que promuevan esta actividad, yo voy a estar enviando tanto el afiche al grupo como la grabación de esta maravillosa conferencia para que la puedan tener. Y los que no están en el grupo de Cevicat, que es un grupo con aspecto académico, tanto conferencias gratis como diplomados de pago, si quieren pertenecer también, le pueden decir al mismo doctor Frankie, quien es parte de nuestro equipo de trabajo, para que los integre al grupo y puedan así estar al tanto, de todo lo que estamos haciendo para bendecir el pueblo del Señor. Así es que oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos permites tener. Gracias por el doctor Frankie, Señor, bendícelo a él, su familia, su lugar de trabajo y ministerio. Pedimos que tú sigas ensanchando, Señor, tu obra en él. Danos una noche de descanso y que aquellos que se ha aprendido en esta conferencia pueda ser puesto en práctica y podamos ver los testimonios
y el resultado, Señor, de este tiempo y esta inversión que está haciendo este ministerio para bendecir al pueblo del Señor. Así que te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Mesías, Yeshua de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones, tengan una feliz noche y nos vemos el próximo viernes, si así el Eterno lo permite. Amén, amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.